entonces animarles, como bien mencionó el pastor, se me ha asignado predicar Marcos capítulo 4, versos 21 al 25. Así que yo le voy a pedir que por favor, si usted tiene una Biblia, pueda ir conmigo a ese texto. Yo no voy a negar que este es un texto retante para un predicador, ¿ok? Pero es un texto con un peso significativo para la vida de cada uno de nosotros que ha puesto su confianza en Cristo. Aquí, hermanos, hay literalmente un desafío para usted y para mí en cuanto a nuestra responsabilidad delante del Señor. Y lo bueno de la palabra de Dios es que ella, aún a través de llamados y retos, trae consuelo, trae fortaleza, trae dirección, trae reprensión. Y el Espíritu Santo magistralmente sabe realizar eso de una manera particular. Él sabe de alguna forma personalizar la aplicación de la palabra. Y ese es lo glorioso de nuestro Dios. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 4, una vez más, y vamos a leer los versos 21, por favor conmigo, al 25. El texto dice de esta manera. Yo estoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. También Jesús les decía: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Además, les decía, cuídense de lo que oigan, con la medida con que ustedes midan, se les medirá y aún más se les dará. Versículo 25, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Voy a abrazar el permiso del pastor y usted me va a permitir orar, por favor, una vez más. Incline su rostro y ayúdeme a interceder al Señor para que Él pueda hablarnos por su palabra. Padre, es imposible, Señor, ir a tu palabra sin contar con tu gracia, sin contar con tu ayuda, sin contar con tu iluminación y obtener un impacto eterno para nuestras almas. Como yo te pedía, Señor, una vez más lo hago en forma pública, es mi deseo, es mi oración, y sé que no soy el único que la ha hecho aquí, es que tú interrumpas nuestro tiempo aquí, que tú puedas tomar nuestras vidas y fijar nuestros corazones en este pasaje, que en tu favor, Señor, tú nos concedas entender lo que tú has inspirado aquí por tu Espíritu. Y en esta ocasión lo que tu propio Hijo ha dicho con respecto a esta idea central en este pasaje. Señor, encuentra a cada uno de los que estamos aquí, a donde estamos, y en tu favor llévanos hacia donde debemos estar. Yo te ruego por el predicador una vez más, fortalece su debilidad, dale fuerzas físicas, en especial dale fuerzas espirituales. Guárdalo de él mismo, de su orgullo, de su información, de su experiencia, y que tanto él como el resto de la congregación podamos fijar nuestra mirada en Cristo. Yo te pido que tú te glorifiques en una forma fuera de lo normal, que tú llames a nuestros corazones, Señor, y nos hagas entender y aplicar en el nombre de Jesús. Mi abuela Ernestina, ella tiene ahora mismo unos casi 100 años. Y nosotros nunca la vamos a olvidar, ella todavía está viva, ¿verdad? Honestamente como que ya ustedes sabrán, ¿verdad? Muy débil. Y nosotros nunca vamos a olvidar su nombre en mi familia porque Dios la usó para traer el Evangelio. Décadas atrás, ella vino a la fe en la iglesia de Dios, luego mis padres, entre otros familiares, vinieron a la fe, mis padres se casaron en las asambleas de Dios, por cierto. Y pues eventualmente muchos de nosotros fuimos influidos
con la palabra de Dios a través de ella. Ahora, lo que me impacta de mi abuela, o me impactaba aún todavía siendo pequeño, y bueno, ha sido un ejemplo para mí hasta el día de hoy, es que ella era una mujer intrépida. Ella, ustedes saben, es la típica abuela que es extrovertida. Ella es como, ustedes saben, bien pequeñita, bien fuertecita, o era, pero con muchas pilas, diríamos, ¿verdad? Bien proactiva, activa y proactiva. Así que ella era muy buena en términos de evangelización. Y en medio, es increíble, era interesante andar con ella porque siempre armaba un buen lío, diría yo, compartiendo el evangelio donde sea. Pero una historia que ella me hizo me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy la puedo recordar muy bien. Ella vivía en ese tiempo en Bonao y ella me comentaba que ella tuvo la inquietud de ir a evangelizar a las oficinas gubernamentales. Así que ella empezó a ir a la alcaldía, a la gobernación de Bonao. Y de repente en una de estas oficinas, no me pregunte cómo ella lograba entrar a estas oficinas y meterse por los pasillos y llegar a donde estaban los ejecutivos y los políticos más significativos de esos lugares, pero ella lo hacía de alguna forma. Así que ella entró a esta oficina sin mirar quién era que estaba ahí y bueno, se topa con una señora que tenía un rango significativamente alto en esta oficina gubernamental. Y esta señora dice, ¿quién es usted? Y mi abuela le responde, digo, no, yo estoy aquí, quiero entregarle este documento sobre el evangelio, y comienza a convertir el evangelio. Así que esta señora, que era atea, lo que hace es pararse, detenerla, insultarla y mandarla a salir. A lo que mi abuela, con toda su particularidad, dijo, ay hombre señora, no se ponga así. Imagínese, usted le está dando un boche. Porque usted sabe que, aunque usted me insulte, yo no voy a dejar de venir y no voy a dejar de orar por usted. Bueno, cuento largo corto, yo no sé si esta señora se convirtió eventualmente, pero sí lograron ser amigas. Y ella dejó que mi abuela pudiera llegar a donde ella a compartir el evangelio. Ahora, ¿cuál era la filosofía de mi abuela? Esta era la manera de ella expresar su filosofía sobre la evangelización. Escuche esto. Ella decía, cuando tú vayas a evangelizar, tú tienes que tener en mente que tu evangelización tiene que ser persistente, consistente, insistente y resistente. Usted sabe, es un buen juego de palabras para un domingo en la tarde. Esa filosofía, al pensar en este texto, de inmediato yo pude hacer la conexión, porque la espina dorsal o la idea central de este pasaje en el que Jesús, dice Marcos, está enseñando es exactamente esa filosofía. Amén. Y es lo que yo voy a tratar de demostrar a continuación. Cuando usted agarra este mismo texto y lo lee varias veces, se va a dar cuenta que básicamente Marcos, en su relato, yo siempre pienso en Marcos como el encargado de las redes sociales, de Pedro en este caso, ¿verdad? Contando las historias de Jesús y tuiteando las historias de Jesús, porque siempre él está escribiendo poco, a diferencia de los demás evangelistas. Pero cuando él muestra a Jesús, básicamente lo que él está diciendo es, en este pasaje que acabamos de leer, reitero, es esta idea: los discípulos son sembradores que fungen como luz en las tinieblas. Por tanto, tienen el deber de priorizar la tarea de esparcir la palabra. De esa manera funciona el establecimiento del reino de Dios. Esa es su idea central y es exactamente la idea central de este sermón. Yo lo diría en estas palabras en forma muy resumida para aplicarlo a usted y aplicarlo a mí. Tú y yo somos agricultores espirituales, para usar la palabra de Jesús, sembradores que entregamos un mensaje que transforma, porque eso ensancha, agranda, dilata, expande, extiende, hace más grande el reino de Dios. Y aquí hay una aplicación importante, hermano, de entrada para usted y para mí, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y conocemos a Cristo. Nuestra proclamación del evangelio no tiene solo que ver con nuestra obediencia a Dios o con nuestra colaboración en la iglesia local. Nuestro compartir el evangelio en donde sea que el Señor nos haya colocado tiene que ver inicial y principalmente con la expansión del reino de Dios. Por eso nuestra mente no está enfocada en números.
Por eso nuestra mente no está enfocada en hacer que nuestros ministerios simplemente crezcan. Queremos que crezcan porque de esa forma crece el reino de Dios. ¿Me hago entender? Ahora, hay una objeción que yo quiero abordar que va a subir y puede subir en la mente de muchos de nosotros mientras entramos en este mensaje. Y es esta posible objeción que surge en la parte de atrás de nuestra conciencia. Algunos de nosotros van a decir, tú sabes que hablar de compartir el evangelio es algo que yo me sé. Yo tengo 40 años en el evangelio. Otro sermón de evangelizar, yo lo veo en mi casa. Yo me sé eso. Eso es exactamente lo que Jesús quiere evitar con este pasaje. Eso es exactamente lo que Él quiere que tú y yo no pensemos al acercarnos a este pasaje. De manera que yo quiero ser bien frontal y que tú tengas esa objeción, tú la tomes de aquí, la pongas al frente y digas, ok, vamos a ponerla en la basura. Y vamos a ver qué Jesús nos está enseñando en este pasaje. Todos nosotros reconocemos, si somos honestos como creyentes, que de cuando en vez necesitamos ser avivados. Necesitamos, para hablar el lenguaje de nosotros los padres a las 6 de la mañana, ¿verdad? Con nuestros hijos que no se quieren levantar para ir a la escuela. De cuando en vez necesitamos que nos jamaqueen la cama o nos jalen la soga, la sábana, perdón. ¿Ustedes saben de eso? No. Hoy a mí nada más, mis hijos son los únicos que no se quieren levantar para ir a la escuela. Bueno, en el día de hoy yo veo este texto, por lo menos me pasó a mí mientras lo estudiaba, como al Señor jalándome la sábana y diciéndome, despierta. Y asume esta tarea que tú conoces hace mucho, con responsabilidad. Ahora, ¿qué está pasando en el libro de Marcos? Vamos a hacer una vista macro y luego una vista micro y entonces entramos en el texto para entender qué es lo que está pasando aquí y entender todo el escenario, diría yo, como este. Bueno, nosotros tenemos a Marcos que tiene una tesis, una idea principal, y su idea principal desde los primeros versículos del capítulo 1 es demostrar que Jesús es el Mesías, ¿ok? Y básicamente a lo largo de todo su libro él está respondiendo dos preguntas. Número 1, ¿quién es Jesús? Y número 2, ¿cómo Jesús llegó a ser rey? Un tema clave en el libro de Marcos es, yo creo que lo podemos resumir o comprimir en la palabra autoridad. Y tú ves al evangelista presentando a Jesús en sus primeros 11 capítulos como el Mesías rey que conquista y avanza su reino en la tierra, yo diría en forma avasallante. De hecho, la iglesia del primer siglo conocía o identificaba el libro de Marcos con un león. Es decir, que cuando ellos se referían al libro de Marcos siempre hablaban de el león. ¿Por qué? Porque era una referencia al león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, Marcos cada vez que habla de Jesús, habla de un Jesús que nace, se mete aquí en la tierra y él no está pasivo. A los 30 años él dice, arrancó el juego y el hombre arrancó por ahí y comenzó a caminar en forma, yo diría, avasallante en el término del reino espiritual. Claro está, conquistando. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, ustedes han estudiado varias cosas. Tú ves a Jesús desplegando su poder. Él confronta órdenes cósmicas y sociales mientras expulsa demonios. Él sana, somete a la naturaleza y van a ver eso al final del capítulo 4 también, cuando Él calma la tempestad. Jesús reta las prácticas judías, proveyéndoles la verdadera intención. Él perdona pecados, trabaja los sábados, redefine la pureza, enseña no como los escribas, sino con autoridad. La gente hace preguntas, está confundida porque no sabe quién es Él, si Él es el Mesías. O sea, Él está aún generando confusión, su propia personalidad, generando confusión. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, Jesús aquí abajo va preparando a su equipo y los envía a proclamar y a establecer el reino. Eso es lo que usted encuentra en los 16 capítulos de Marcos. Y ya ustedes han visto una parte de este capítulo. Ahora, ¿qué está sucediendo alrededor de nuestro pasaje? Bueno, Samuel, ¿verdad? Nos estaba hablando la semana anterior acerca de la parábola del sembrador. Una parábola súper conocida. ¿Y qué tenemos en la parábola del sembrador? Bueno, el Señor está diciendo, Él primero nos da camina por esta imagen, por esta analogía, ¿verdad? De un hombre como si fuera un agricultor, un sembrador que sale a esparcir la semilla y luego explica la semilla, ¿verdad? Luego explica esa analogía. Y en todo eso lo que aprendimos fue que primero obviamente el sembrador es usted, ¿verdad? Soy yo, es Cristo, es aquel que sale a regar la semilla, a compartir el evangelio, a evangelizar, si usted quiere un término más
clásico, ¿verdad? En medio de nosotros. Pero es interesante que la parábola, de nuevo, como estoy recapitulando aquí, nos muestra que hubo diferentes reacciones a la extensión de esa palabra. Vimos 4 tipos de terreno y obviamente no decimos que estas son las únicas cosas que existen o estos son los únicos 4 tipos de personas que existen en el mundo, porque Jesús no está enseñando eso. Lo que sí Él está enseñando es lo siguiente, y este es su interés, y sígame aquí con cuidado, mi hermano, porque aquí yo estoy estableciendo la zapata para poder realmente comprender el resto de lo que Jesús nos está dando en nuestro pasaje de hoy. Otra vez, en la parábola del sembrador, lo que Jesús está haciendo es diciéndole a usted y diciéndome a mí, diciéndole a sus discípulos, tú sabes que una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es que hay una dinámica que se da, hay una realidad en el establecimiento de mi reino. ¿Cuál es esa realidad? Él dice, cuando tú sales a compartir el evangelio, cuando riegas la semilla, yo quiero, y aquí estoy haciendo como que si Jesús nos estuviera hablando aquí, ¿verdad? Dice, yo quiero que tú como mi hijo, como mi seguidor, entiendas que cuando compartes el evangelio, pues no todo el mundo va a recibir el evangelio. No todo el mundo va a dar fruto a causa de lo que tú has compartido. Tuvimos 4 terrenos, de los 4 oyeron, ¿verdad? Oyeron la palabra, recibieron, ¿verdad? La semilla cayó, pero de los 4 solo 3 recibieron la semilla. Pero de los 3 solo 1 dio fruto. Entonces Él está diciendo, yo necesito que tú tengas expectativas reales del establecimiento de mi reino. ¿Para qué? Para que no te frustres. Para que no te cargues de forma no sana y digas, no, pero es que yo no veo ningún fruto, entonces Dios no se está moviendo. No. A un paréntesis, recuerda que Isaías predicó por 50 años y tuvo ¿cuántos evangélicos convertidos? 0. Ok, entonces tu tarea y mi tarea de regar la semilla no tiene que ver con el fruto lo determina el Señor. Nosotros no sabemos. O quisiéramos ver mucha gente, claro que sí, ¿verdad? Es una reacción humana. Pero lo que Jesús está apuntándonos aquí es, yo necesito que tú tengas expectativas reales para que no te frustres. Ahora, sígame con cuidado, porque lo que voy a decir ahora golpea la esencia de nuestro pasaje. Pero está relacionado con esto. Él dice, ahora bien, una cosa es que no te frustres al compartir el evangelio, y otra cosa que yo quiero evitar es que tú te vuelvas apático, ocioso, perezoso, pasivo, porque tú dices, bueno, fue el Señor mismo que dijo que cuando yo riego la semilla, no todo el mundo la recibe y da fruto. Pues entonces usted lo que hace es que se siente en un reclinable, agarra el control de televisión y se vuelve pasivo. Jesús dice, no, eso no es lo que yo estoy diciendo. Como te digo, Diego. O sea, yo quiero que tú te mantengas enfocado. Yo no te quiero frustrado porque tú no ves resultado. Sin embargo, no evites compartir el evangelio, porque compartir el evangelio es algo serio. Esta idea, hermanos, una vez más, como dije al principio, es la esencia, es la idea central del pasaje que tenemos por delante. Podemos acabar el sermón aquí mismo, porque eso es lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, mi tarea es explicarlo, ¿verdad? Y demostrar eso. Ahora, ¿cómo logra Jesús ese balance entre estas dos cosas? Bueno, en primer lugar, y este es mi primer punto de 2 grandes puntos del sermón, en forma aplicativa, es este. Nosotros somos luz, por tanto, debemos alumbrar. De hecho, ese es el título de este sermón, alumbra. Nosotros somos luz, por tanto debemos alumbrar. Vaya conmigo al verso 21. También les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de una vasija? ¿O debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Hay 2 cosas que vemos en este primer punto. Vamos a ver, está en el versículo 21 y en el versículo 22. En este primer versículo, esta es la idea que yo quiero comunicar aquí. Por medio de esta declaración, con preguntas retóricas, que es lo que acabamos de leer, Jesús está
afirmando nuestra identidad como hijos y a la vez nuestro deber como sus siervos. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos luz. Eso es lo que está diciendo ahí. Jesús dice, en forma retórica, usted no agarra una lámpara, la prende y la pone debajo de la lámpara. Es una locura. O sea, es como que, come on, Jesús. O sea, tú estás haciendo esa pregunta, ¿de verdad? Bueno, esa es exactamente la reacción que Jesús busca en ti y busca en mí. Él está afirmando una idea. Entonces, esta lámpara y candelero no era otra cosa que una lámpara de aceite, y el candelero era un atril, que nosotros llamaríamos un atril, un lugar donde poner, ¿verdad?, la lámpara de manera que sostuviera la luz y alumbrara todo lo que está en la casa. Yo sé que eso no es difícil de entender. Ahora hay un significado aquí. ¿Cuál es? Bueno, esto es una imagen de la luz producida por la palabra de Dios. Esto apunta al mensaje central del reino, que es el Evangelio. Eso es lo que pasa aquí. En otras palabras, Marcos indica que Jesús, mediante esta parábola de la lámpara, empuja hacia la mente de sus discípulos la tarea de proclamar el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo hace? Otra vez, Él afirma nuestra identidad en Cristo y confirma nuestra tarea como sembradores. Ahora, hay un par de textos para apoyar esta idea que yo quiero cruzar en este momento. Uno de ellos es Mateo 5:14, ustedes lo conocen. Jesús está hablando en el sermón del monte y le dice a sus discípulos lo que nos dice a nosotros hoy: ustedes son la luz del mundo. ¿Ya? Nosotros somos luz. ¿Por qué? Bueno, porque estamos unidos a Jesús. Esa es la razón por la que somos. Estamos hablando de ser, somos. Ahora, noten ustedes que usé la frase estamos unidos a Cristo. Esta frase es una enseñanza fundamental de la vida cristiana, y hay múltiples pasajes en los cuales nosotros podemos anclar o encontrar esta enseñanza fundamental del Evangelio, que es que estamos unidos al Señor. Pero uno de ellos es Efesios capítulo 1, y yo voy a hacer una lista muy rápida, usted lo puede revisar después, pero mire cómo Efesios capítulo 1 nos muestra esta realidad. Primero dice que Dios nos ha bendecido en Cristo, luego Él despliega una serie particular de beneficios que usted y yo recibimos a causa de estar unidos a Cristo. Uno de ellos es: Él nos escogió en Cristo, verso 2, nos predestinó mediante Cristo, verso 5, nos dio gracia en Cristo, verso 6, nos ha redimido en Cristo, verso 7, nos reveló en Cristo que Cristo es el centro de todo, versos 8 al 10, nos dio herencia en Cristo, verso 11, nos dio su Espíritu en Cristo, verso 13. En otras palabras, somos alguien porque estamos unidos a Cristo. Esa es la base para entender nuestra tarea por default. ¿Cuál es la tarea de una luz? Alumbrar. ¿Cuál es la tarea suya y mía? Alumbrar, compartir el Evangelio. Jesús dice, ¿verdad?, en Juan 8:12, que algo que aporta a lo que mencioné anteriormente. En este texto Él dice: yo soy la luz. ¿Se acuerdan? Los 7 yo soy de Juan, ¿verdad? Uno de ellos es: yo soy la luz. Y luego Él repite en el Sermón del Monte, como mencioné, ustedes son la luz. Y miren el texto completo de este verso capítulo 4 hasta el 15 de Mateo 5. Jesús hablando: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad, aquí usa otra metáfora, una ciudad situada sobre un monte, pues lógicamente no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara, aquí viene la misma que estamos usando Marcos aquí, y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Nosotros acabamos de cantar un clásico de una canción que la cantábamos en todos los eventos evangelísticos o de incentivo hacia el evangelismo, que es que somos el pueblo de Dios. Y mientras cantábamos, yo estaba ahí, yo miraba, digo: wow, cuántas verdades tiene esta bíblica, tiene esta canción. Pero también me preguntaba, ¿cuántas de esas verdades tú y yo estamos realmente viviendo? Nosotros, mis amados, somos luz. De ahí que debemos actuar como tales. Un predicador de finales del siglo XIX, un pastor y líder muy conocido en el mundo evangélico, se llamaba J.C. Ryle. Yo creo que él me puede ayudar a hacer algunas aplicaciones, a dar algunos escalones hacia las aplicaciones. Por un lado, él menciona, y aquí estoy
enriqueciendo un poco, pero esta es su idea. Debemos no solo recibir, sino también impartir conocimiento. Él está hablando alrededor, haciendo comentarios acerca de nuestro pasaje del sermón. Él dice, por otro lado, la luz espiritual no es dada a un ser humano para sí mismo solamente, sino para el beneficio de otros. Por lo que debemos tratar de esparcir y difundir nuestro conocimiento. Él aquí habla, cuando habla de conocimiento, se refiere a lo que usted y yo sabemos del Evangelio. Que no meramente lo sabemos de forma intelectual, sino que primero, probablemente la mayoría de nosotros primero golpeó el alma, transformó el corazón, nos hizo nacer de nuevo, experimentamos el milagro verdadero, que es de el ser sacados de las tinieblas y trasladados al reino de la luz, ¿verdad? Es que es la experiencia del ciego que físicamente en forma repentina comienza a ver, como el ciego de Juan 9, que dijo, tú sabes que yo no entiendo mucho esta cuestión, yo no manejo mucho las enseñanzas, las doctrinas, hay una sola cosa que sé, que antes yo era ciego y que ahora veo. Esa experiencia de cambio, de transformación, es lo que tú y yo ya hemos experimentado, entonces ahora lo conocemos, eso es el Evangelio, entiéndase, la encarnación de Jesús, su vida perfecta en obediencia, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo y su gobierno y establecimiento del reino por medio de usted y por medio de mí, mientras compartimos el Evangelio. Esa es en forma encapsulada lo que nosotros hablamos, o a lo que yo me refiero aquí cuando menciono la palabra Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, él dice que ese conocimiento tenemos que compartirlo con otros. Estamos llamados a decirles sobre las buenas noticias que hemos escuchado y trabajar para hacerlos creer y valorarlo por ellos mismos. Ahora reflexionemos antes de pasar a nuestro próximo subpunto, como diría un pastor amigo. Mis hermanos, nosotros estamos siendo una lámpara que alumbra. Es para que pensemos. Estamos siendo una luz que alumbra en nuestra casa con nuestros hijos. Estamos compartiendo el Evangelio con nuestros hijos, con el trabajo, con nuestros vecinos. ¿Qué tanto estamos compartiendo el Evangelio? ¿Cuáles son nuestros esfuerzos actuales para que otros conozcan a Cristo? Y yo quiero, mi hermano, que pensemos en estas preguntas porque yo necesito ser fiel al texto. Este es un texto pesado. El mood de este texto es incómodo. A mí me incomodó y probablemente a usted lo incomode. Pero no soy yo que lo estoy incomodando. Estas palabras son de Jesús. De manera, mi amado hermano, que si yo olvido esto, yo no quiero olvidar esto, así que yo lo voy a decir ahora. Tú y yo necesitamos salir de aquí comprometidos con compartir el Evangelio. Y no tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con Cristo, mi amado hermano. Es una respuesta humilde. Es una disposición a ser enseñados por el mismo Cristo, al cual nosotros le llamamos Señor. Y yo quiero, junto con eso, decir algo de forma pastoral, porque yo no quiero que me vayan a tirar tomate, como dicen los muchachos. Si de inmediato tú estás pensando y tú dices, yo no estoy donde el Señor quiere, ¿sabes qué es lo bueno de eso? Que siempre hay gracia en el Señor. Que lo que Él necesita de ti y lo que necesita de mí es humildad. Que digamos, Señor, tú sabes que yo no estoy donde debería estar, dame la mano, ayúdame ahí. Pero yo necesito ser humilde. Lo que vemos en el versículo 22, vaya conmigo al verso 22, el Señor continúa diciendo, ustedes saben, usa esta metáfora de la lámpara o la parábola de la lámpara como una analogía. Y luego dice, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. El verso 22, noten ustedes que empieza con la palabra porque, o sea, él está dando una razón por la cual él trajo la anterior parábola de la lámpara. O sea, ¿cuál es la razón? Él dice, nada hay oculto, sino es para que sea manifestado. Una fuente, la Biblia del Ministerio Ligonier, haciendo un comentario acerca de este texto, dice, durante el ministerio terrenal de Cristo las cosas están ocultas, pero llegará el día, a partir de la resurrección, en que todo comenzará a revelarse. Y permítame explicar un poquito más esto. Jesús aquí le indica a sus discípulos que antes de su llegada, el Evangelio, ¿verdad?, el mensaje que transforma, que cambia, que salva real y efectivamente, que tiene poder
para salvar, dice Pablo en Romanos capítulo 1, por eso no se avergonzaba, ¿se acuerdan? Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, no es filosofía. No es un tech talk, es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que pone su confianza en Cristo. No meramente que recibe información acerca del Evangelio, no meramente que va a un grupo pequeño y dice, wow, qué bonito, eso suena. No meramente que dice, me hace sentido lo que tú estás diciendo, es lógico, porque estudió en la universidad, sino que junto con esas dos cosas, él dice, ¿tú sabes qué? Yo entiendo eso, yo afirmo eso, pero yo pongo mi confianza en el Cristo resucitado. Y yo le entrego toda mi vida para que Él la dirija. Eso es fe, hermano. 3 elementos que los reformadores compartían y en la manera en que ellos definían la fe. Y ese es el mensaje que él está haciendo referencia aquí. Entonces, antes de Cristo bajar del cielo, era un misterio el Evangelio. Todos lo sabemos. Había muchas cosas que no se sabían. ¿Quién es que viene? ¿Quién es el Mesías? Y todas esas cosas. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos. Sin embargo, lo que el maestro apunta aquí, y eso va para ti y para mí más claramente, porque hablamos de 2000 años después, es que ahora no. Ya no está oculto. Como no está oculto, no lo deje oculto. Sáquelo de ahí abajo, hermano, y compártalo. Y sígame con cuidado. Yo no estoy mandando a usted a que haga una campaña en la arena del Cibao. Yo no estoy hablando de eso. Ojalá que Dios levante a 1, a 2, pero Dios no se maneja así con todo el mundo. Yo sí le estoy diciendo que si el Señor lo puso al lado a usted un compañero y usted pasa 8 horas con él diaria, de lunes a sábado, de lunes a viernes, tiene que haber algo, por alguna razón, Dios lo puso ahí al lado, mi hermano. Entonces usted empieza a orar y dice, Señor, salva su alma, ayúdalo ahí, como me ayudaste a mí. Esa es la idea, hermano. Aquí no tenemos que ir al seminario para entender este pasaje. Eso es práctico. Esa es la idea. Que usted agarre a sus hijos y le diga a sus hijos, ustedes han venido a Cristo los dos. Pero bueno, mami, nosotros somos hijos de ustedes porque ustedes van a la iglesia. Sí, pero porque ustedes vayan a la iglesia no son creyentes, mis hijos. Ustedes tienen que poner su confianza en Cristo. Esto es personal. Y usted se pelea la rodilla orando y junto con eso usted vaya compartiendo el Evangelio. Usted va manejando y viene alguien a pedir dinero y usted le dice, mira, ¿tú sabes por qué está pidiendo dinero? Y usted le explica por qué. Por las razones que sean. Pero usted agarra esa idea y golpea el Evangelio. Y dice, pero tú sabes que hay niños de esa naturaleza que si ponen su confianza en Cristo, el Señor lo transforma y lo endereza. La pregunta de mi hijo, ¿tú has puesto tu confianza en Cristo? Ya, eso es para el Evangelio, hermano. ¿Usted me sigue? Esto no se trata de tener un programa de radio. No, todo el mundo no está llamado a eso. Todos estamos llamados a extender el Evangelio con nuestros hijos, la gente que está al lado, los vecinos que están al lado. Sí, el mismo vecino que le pisa el parqueo suyo. Usted sabe que, a mí me ha pasado muchas veces, no sé si está usted, que le coja un poquito de su parqueo, que se parquea más. Y usted dice, pero que este hombre me va a volver loco conmigo. Bueno, es un hermano, que es una gente que Dios le ha puesto ahí a usted. Y usted tiene que buscar la forma de compartir el Evangelio. Entonces, esta es la hora de sacar a la luz el mensaje. Eso es lo que significa esta. Jesús tiene un juego interesante de palabras, hermanos, aquí. Usted se fija, son como muchas cosas que tú dices, pero ¿y qué es lo que este hombre está diciendo aquí? Acuérdese que Jesús era un maestro y él está tomando metáforas, parábolas, y todavía no hemos acabado, faltando más. Ideas y figuras y metáforas, figuras literarias, ¿para qué? Con el propósito de traer una enseñanza para la gente de su época. Lo que pasa es que no conocemos esos refranes nosotros. Eso nos hace difícil entenderlo, por eso es que hay que explicarlo. Pero su propósito es llevarnos a un punto de decisión por medio de las parábolas. De manera que entendamos, pero a la vez entendamos el peso de lo que está él tratando de transmitir. En este caso, el compartir el Evangelio. Noten la frase de Jesús muy común en muchos otros de sus sermones. En el verso 23. Miren cómo él continúa. Si alguno tiene oídos para oír. Bueno, esa es una expresión que evidentemente es de parte de Jesús. Es una llamada a la sobriedad del tema. O sea, señores, esto no es un juego lo que yo estoy diciendo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo ahí.
Eso es como cuando usted agarra a su hijo y conversa un tema complicado, ¿verdad? Y te dice, mira, mi hijo, yo, concluyendo, ¿verdad? Pues ya tú sabes, quedamos eso. Estas son las reglas, ¿verdad? Ok, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya tú sabes, yo quiero que tú repites eso. Y usted a veces le dice, tú me escuchaste, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Usted no se fija que uno hace ese énfasis. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Lo que pasa es que su expresión era distinta a la nuestra. Entonces, una fuente explica lo siguiente, hablando acerca de esto. Esta es la Biblia de la ESV, una Biblia de estudio. Estoy citando aquí, acerca de esta expresión. Dice, tener oídos para oír implica renunciar a la orgullosa autosuficiencia y someterse a Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo ahí. Es una invitación para todos nosotros a dejar a un lado nuestro egoísmo, al pensar que las luces, esas que están ahí, todas deben alumbrar hacia mí, porque el mundo gira alrededor de mí, y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Esa es la actitud. Ese es el llamado de Jesús para nosotros, para usted y para mí, hoy aquí. Y la idea es que nosotros podamos alumbrar. Entonces, para hacer esto, nosotros necesitamos renunciar a nuestro egoísmo. En otras palabras, y voy a tratar de aplicar un poco más aquí, nosotros necesitamos dejar a un lado lo que consideramos como justificable para no compartir el Evangelio. Oigan algunas de las ideas que nosotros usamos para decir, no, es que no puedo hablar del Evangelio. Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo, el vecino no me saluda, mi compañero es ateo, mis hijos no quieren saber de mí, yo no sé hacerlo. Algunos son un poquito más honestos y dicen, ¿tú sabes qué? Me da vergüenza. O yo tengo miedo al rechazo. Una vez más, hermano, la llamada es que tú y yo renunciemos a eso y que procedamos a difundir el Evangelio. Ahora, yo no puedo dejar eso ahí. Porque tú dices, entonces, ¿qué hago con mi realidad, Leo? Yo le mencioné ahorita, la ventaja que usted y yo tenemos es que tenemos un Dios de gracia. Hace 21 años por ahí yo estudiaba en APEC, en la capital, estudiaba inglés. Y a mí me daba vergüenza compartir el Evangelio. A veces a mí me surge vergüenza todavía. Pero en ese tiempo yo tenía un pánico a compartir el Evangelio con compañeros del curso. Y llego yo un día del curso, un sábado, a mi casa. Y mi papá no era creyente en ese tiempo y me nota como cabizbajo, desanimado. Y me dice, mija, ¿qué te pasó? Y yo por dentro, Dios mío, pero ¿cómo yo le digo a este hombre que no es creyente, que a mí me da miedo compartir el Evangelio? Pero bueno, ya la pregunta vino, ¿verdad? Pregunta honesta, respuesta honesta. Y de bueno, le respondí sin esperar, sin tener ninguna expectativa de respuesta. Dije, bueno, es que me siento como triste porque me da miedo compartir el Evangelio. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Me dijo, mijo, pero ora. Yo lo miré así, digo, hijo, yo estaba buscando un ángel guerrero atrás, una cuestión, una luz. Digo, oh, pues Dios usa la piedra todavía. Yo lo miré y le dije, pero ¿verdad? Empecé a orar. Y yo empecé a orar y dije, Señor, ayúdame. Tú sabes que me da miedo, ayúdame. Un par de semanas después llego al curso y alguien en un break me saluda y me dice, tú eres como raro. Y empezamos a hablar y le compartí el Evangelio. Cuando terminó el ciclo terminaba con una exposición. Ustedes saben, típico de cualquier instituto de inglés, tiene que hacer una exposición, leer un cuento y hablar del cuento en inglés. Entonces yo me paro y hago mi cuento y ni me acuerdo qué fue lo que leí. Yo hago mi cuento en inglés. Y la dinámica era que tú terminabas y la gente te hacía preguntas en inglés sobre el cuento. Adivina cuál fue la primera pregunta que sería. Tú pareces una gente como rara. ¿Tú eres de alguna religión o algo? Yo dije, Dios mío, pero abrió la puerta así, mi hermano. Adivine qué hice yo. Compartí el Evangelio. Y adivine qué, no me dio vergüenza. ¿Usted cree que lo hice yo? Ahora, eso puede lucir muy bien. A mí no me ha ido tan bien siempre. Así que no piense que yo soy un héroe. Nosotros vivimos en una batalla. Si usted llegó aquí, tú dices, tú sabes que yo he perdido mucha batalla. Bueno, váyase de aquí poniendo su confianza en quien le puede dar a usted una victoria sobre su batalla. Y no se recueste de que usted ha apellido Meyer o Abreu o Cruz. Y los Cruz y los Meyer y los Abreu son resilientes. Su confianza y dependencia
está sobre la base del poder del Espíritu de Dios. No sobre su experiencia ni intelecto, mucho menos en su familia. Nosotros confiamos en la gracia divina. Y nos recostamos de la gracia divina para que la excelencia del poder sea de Dios y no suya. Para cuando usted termine, usted mire para atrás y digo, oh, ¿y quién fue que me ayudó? Usted doble su rodilla y levante su mano y diga, Señor, la gloria es tuya, no mía. Así que, mis amados, esa es nuestra exhortación. Esa es la exhortación para nosotros. Ahora voy a regresar aquí. El Señor aún no ha terminado todavía. Y me quedan 2 versos más y eso ya, con eso concluimos de una forma más breve. Yo veo a Jesús aquí en estos últimos 2 versos como apretando un poquito más mis hombros cuando Él me habla. Es como que dice, Señor, ya yo entendí lo que tú me quieres decir. Y Él dice, no. Esto es serio, y esto es tan serio que yo te voy a dar todavía una ilustración y un refrán para darle. Usted ve cuando usted agarra un martillo y le da el clavo, dice, ese clavo todavía no ha entrado, dale 2 fundazos más. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Él está presionando todavía más. Ustedes se acuerdan, antes en los colmados había un peso, ¿verdad? Todavía yo sé que hay un peso. Imagínense que hay 5 libras, que Jesús va por el verso 23 y ya él ha puesto 5 libras de compartir el evangelio. Dice, bueno, señorita, es suficiente para mí, yo entendí, no me hable más. Dice, no, espérate, hay 4 libras más. Y él pone 4 libras más, que son el verso 24 y el verso 25. El texto dice, además le decía, esa frase es muy común a lo largo de todo Marcos. En el lenguaje original, en el 60, más del 60-65% de las oraciones de Marcos empiezan con, y también dijo, y entonces dijo. Ese Marcos, por eso es que me encanta Marcos, él está rápido, él no está dando muchas vueltas. Yo quiero demostrarte que Él es el Mesías. ¿Qué dice Jesús? Él dice, cuídense de lo que oigan. Fíjense que Él replica lo mismo. Él no está diciendo nada nuevo ahí. Él está, como decíamos ahorita, estamos de acuerdo. Es el énfasis que está haciendo. Y aquí Él avanza y dice, aquí viene la parábola de la medida, que en este caso es una ilustración, no una analogía. Él dice, con la medida con que ustedes midan, se les medirá. Y aún más, se les dará. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Bueno, básicamente, esta es la idea. Esta es una frase que de hecho aparece en otros pasajes. Pero tenga cuidado porque como muchos adagios nuestros, nosotros usamos adagios en diferentes contextos. Pero este contexto es muy diferente a como aparecen en Mateo 7.2 o Lucas 6.38. En Mateo 7.2 Jesús usa la misma frase, la misma ilustración, pero Él está hablando sobre hacer juicio a otra persona, de manera que es un contexto distinto. En Lucas 6.38 Él habla del dar en un contexto del perdón y usa la misma expresión que tenemos aquí. Nuestro contexto es distinto. El punto aquí es que tú y yo necesitamos tratar de proclamar el mensaje. Ahora, ¿qué significa esta idea? Otra vez vuelvo a la Biblia de R.C. Sproul y cito, la difusión del misterio del reino será recompensada, es una palabra clave aquí. Oiga, termino la cita, en medida directa de la fidelidad de cada uno a esa tarea. En otras palabras, ya que tú conoces que eres una luz que debe alumbrar, ¿verdad? Es bueno que sepas, eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí, que recibirás recompensa. Pero esa recompensa va a ser en función del grado de tu fidelidad a esa tarea. ¿Cuál es la tarea? Proclamar el evangelio. Entonces está diciendo, va a haber recompensa en función de tu fidelidad al cumplimiento de esa tarea. De manera que si no eres fiel a esa misión, también de alguna manera, aunque no vas a dejar de entrar al cielo, porque no es por obras, Efesios capítulo 2, verso 8, sino por gracia, vas a perder recompensas. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ahora yo necesito avanzar. El segundo adagio que Jesús usa es, porque al que tiene, fíjense el último verso de esta sección, se le dará más, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué significa eso? Bueno, la paradoja de este refrán, esto es un refrán, ¿verdad? Como nosotros usamos, un refrán decimos, ¿no? Un adagio, una frase popular. La paradoja de este refrán refuerza la idea de la ilustración anterior. Sígame con cuidado. La persona
que le da la bienvenida a la presencia y al gobierno de Dios en su vida, a esa persona se le dará más del fruto que Dios provee. Sígame con cuidado. Nuestro contexto es compartir el evangelio. Lo que Jesús quiere decirnos en esta frase es que en la medida en que yo acepte el llamado de Jesús, en este caso, que yo sea obediente, que yo sea dócil, que me deje guiar al hecho de que al salir de aquí no meramente diga, fue bueno el sermón o fue malo, sino que yo me pregunte qué yo voy a hacer con lo que Jesús me está diciendo en este pasaje, cómo yo le voy a poner pie a este cuerpo de ideas, de verdades bíblicas, de qué manera el lunes, el martes, en la semana, en el fin de semana, el próximo mes yo voy a obedecer lo que el texto dice. Ese es el llamado de lo que Jesús está haciendo aquí. Así que cuando esta es la forma de yo recibir, ¿verdad? Darle la bienvenida, entender, aceptar que Cristo gobierna y por tanto yo me tengo que someter en obediencia a Él y entonces efectivamente yo lo hago. Ahora, sin embargo, aquel que se recuesta de su propia suficiencia, olvidando lo que Cristo requiere aquí, va a perder recompensa. ¿Cómo podemos aplicar eso? Yo creo que puedo ayudar de esta manera. ¿Tú te has dado cuenta que aquellos creyentes que comúnmente comparten el evangelio participan de un gozo, una plenitud, una satisfacción de un grado superior a aquellos que no lo están haciendo fielmente? ¿Usted no lo ha visto eso, hermano? Pero ¿y por qué este hermano siempre se está riendo? ¿Por qué ese hermano siempre está gozoso? Ese hermano está con una olla, pero tú lo ves como tranquilo, gozoso, él hace su parte. Él vive compartiendo el evangelio. La pregunta es si tú lo estás haciendo. La pregunta es si yo lo estoy haciendo. Hermanos, el gozo en la vida de nosotros es un indicador impresionante. Hay indicadores en el mundo financiero, y ustedes saben mucho de eso, que tienen negocios o son expertos en finanzas. Hay indicadores financieros que hacen que el negocio hable. El gozo o no gozo en nuestra alma es un indicador buenísimo para nosotros saber dónde estamos. ¿Cómo está nuestro gozo? Bueno, cuando dejamos de ser fieles en alumbrar, perdemos la oportunidad de experimentar el gozo que produce ser obedientes a nuestro Dios. Hay una sensación, mis amados, y yo quiero leer exactamente lo que puse. Hay una sensación de complacencia divina que los hijos de Dios experimentan cuando ellos deciden renunciar a su propia autosuficiencia y se someten a Dios. Y si usted es creyente, usted lo ha vivido en alguna etapa de la vida. Yo sé que no siempre lo vivimos, no siempre estamos en el mismo punto, pero hermano, hay un momento que tú sientes que el cielo se ríe. Hay un momento que tú inclusive has lucido mal ante el mundo, pero cuando tú coges tu carro y vas hacia tu casa, tú dices, wow, pero yo siento que hay aplauso en el cielo, porque yo fui íntegro en mi trabajo, o porque yo le dije no a esa tentación, o porque yo me sometí y compartí el evangelio, aunque nadie quiso. Yo recuerdo una vez que fuimos al Carrizo en la capital, me invitaron a predicar y a mi esposa hicimos como una especie tuvimos un concierto y después prediqué. Era en una escuela. Todo el mundo vino con la música. Ustedes saben cómo eran jóvenes. Cuando yo empecé a predicar, el limpio, eso es que ni una bomba que hubieran tirado. Pero usted sabe que yo salí de ahí gozoso. ¿Por qué? Porque dije, wow, la gente no quería escuchar. Pero yo percibí que el Señor se complació, le gustó. Y usted sabe lo que es eso, hermano. Usted ha pasado por ahí. Sumado a eso, y voy aquí en la cuesta final de mi sermón, esos creyentes que experimentan ese gozo también pueden comprender con mayor claridad otras verdades de las Escrituras. No hay tiempo para expandir esto, pero de alguna manera, yo no sé cómo, pero aquellos que viven en obediencia consistente, no perfecta, síganme mis palabras, porque ninguno somos perfectos. Aquellos que están esforzándose día a día, buscando el rostro del Señor, ayúdame a someter mi carne y todas esas cosas que sabemos. Cuando ellos viven en forma consistente compartiendo el evangelio,
de alguna manera entiende mejor otros textos. Y yo no me estoy inventando nada. Si usted lee el Sermón del Monte, usted va a ver este secreto, que Jesús nos deja ver que algo que Él no tiene que hacer, pero Él dice, si tú oras en secreto, tu Padre que te ve en secreto, Dios tiene que recompensarnos en público en nuestra vida de oración privada. Él no tiene que hacerlo, pero Él lo hace. Cuando usted se somete en obediencia a compartir el Evangelio, de alguna manera Dios se complace. Ahora yo le voy a decir algo, usted y yo no somos diferentes. Usted tiene que darle regalo a sus hijos cuando pasan de curso. ¿Sí o no? No hay que darle nada porque eso no es su responsabilidad. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Mijo, estamos complacidos contigo. Pide por tu boca, pero pide el paso. Tú sabes que hay un presupuesto. ¿Sí o no? Porque uno está complacido. Imagínense Dios, mi hermano. ¿Quién más está interesado en que usted y yo extendamos los linderos del reino de los cielos, sino el dueño del reino de los cielos? Entonces, ¿qué usted necesita, mi hermano, para compartir el Evangelio a partir de hoy? ¿Qué usted necesita? Póngale nombre aquí, no me diga, porque si no, los pastores no me van a invitar. Ya el tiempo se me está acabando. Ya le puso nombre. Convierta eso en una oración. Usted necesita gracia y poder, como Lucas se refiere cuando habla acerca de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. Pídale, Señor, dame gracia y dame poder. Dame denuedo, dame seguridad, dame claridad, dame la capacidad de articular, dame argumentos. Porque este individuo que es ateo y tiene todos los argumentos del mundo ha leído más libros que yo, pero usted tiene el poder del Espíritu Santo. Así que usted puede confiar en Dios. Tengo que terminar. Seamos fieles, mis amados, a nuestra tarea de compartir el Evangelio. J.C. Riley decía, los vecinos, imagínense, él vivía a final del siglo XIX, sígueme aquí, no había mucha vacuna y no habían pleito con vacuna tampoco. Los vecinos deberían informar a los otros vecinos si encontraron un remedio infalible en tiempos de peste. Usted y yo tenemos el remedio. Usted no se fija, hermano, cómo va el mundo. No estamos jugando. Se acabó el juego, hermano. No es un juego. Necesitamos aprovechar el tiempo. Hoy es el día que necesitamos compartir el Evangelio. Algunos de ustedes quizás está aquí y dice, yo no entiendo mucho lo que tú estás diciendo. Bueno, este es el mensaje del Evangelio. Cristo, tus pecados y mis pecados, lo llevó sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Pero no se quedó muerto, Él resucitó. Y no solo resucitó, Él ascendió al cielo. Él no se quedó ahí, Él envió su propio Espíritu para que no solo esté con aquellos que ponen su confianza en Él, sino que también viva en aquellos que ponen su confianza en Él y reciban salvación y vida eterna. La pregunta es si tú vas a recibir salvación el día de hoy. Y es mi motivación de que tú abras tu corazón al Señor y tú te rindas a Él. ¿Cómo nosotros podemos terminar un sermón de esta naturaleza? Yo creo que esta es la mejor forma para que nos vayamos no solo con el peso en nuestros hombros, que es un peso santo porque es el texto que lo está haciendo. Y es mi oración, hermano, que usted se vaya cargado de ese texto. Con su conciencia, que usted salga de aquí luchando en su alma, batallando. Esto es una lucha espiritual, hermano. Esto no es un fly al catcher. ¿Entiendes? Estamos en una guerra espiritual, claro, ¿verdad? Y necesitamos asumir la tarea con responsabilidad, con seriedad. Cuando hablamos temas serios en nuestra casa, ahí nadie está riéndose ni haciendo chistes. Esto es serio, hermano. El texto nos deja con un peso en la balanza significativo. Y tiene que dolernos en nuestros hombros. Entonces usted llega a su casa y lo pone delante del Señor y se libera y dice, Señor, ayúdame. Y después usted sabe qué hace. Usted confía y espera. Y mientras usted espera, usted se goza por lo que Dios va a hacer. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará. ¿Cómo dice el Salmo 126? Trayendo sus gavillas. En otra palabra, con fruto. Esta es una carta atribuida a un pastor africano, probablemente escrita la noche antes de morir a causa de su fe. Probablemente varios de ustedes conocen esta carta, así que va a ser un recordatorio para muchos, quizá para algunos algo nuevo.
Simplemente voy a leer esta carta y voy a orar y voy a cerrar. Leo. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. He cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No miraré atrás. No me detendré. No volveré atrás ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido. Y mi futuro está seguro. Ya he determinado y no quiero saber nada de vivir a medias, de deambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración, vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al edificio, no dudaré en presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, no consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, no callaré, no me detendré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado para la causa de Cristo. Soy discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Hermano, ruega a Dios por su favor para ser un buen discípulo. Que Dios te ayude, que Dios me ayude. Mi hermano, pide perdón si has pecado en tu tarea de compartir el evangelio. No lo tomes a medias. No es un chiste. Deja que el texto cargue tu alma y tu conciencia. Y como mencioné anteriormente, permítame repetirlo, cuando llegue a tu casa, deja que esa carga esté a los pies de Cristo. Yo quiero invitarte a que por favor estés de pie y me permitas orar brevemente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso para con nosotros y nos ayudas. Ayúdanos. Perdónanos cuando no hemos sido fieles, pero ayúdanos a ser fieles. Abre nuestros ojos para ver que Santiago está en un tiempo de oportunidad, una ventana de oportunidad para extender el evangelio. Sácanos de nuestra comodidad. Levántanos, Señor, del reclinable espiritual. Muévenos de la ociosidad espiritual. Elimina, Señor, la congestión espiritual de nuestros pulmones espirituales. Despierta nuestras almas. Haz una obra de santificación, haz una obra de restauración. Aviva nuestras almas, jamaquea nuestra cama, jálanos la sábana, despiértanos. Haz una obra para la gloria de tu nombre. Como oraba William Carey, Señor, yo pido una vez más, te ruego una vez más que hagas grandes cosas en esta ciudad, pero yo te pido que nos ayudes a nosotros a hacer grandes cosas para ti, para la gloria de Cristo y para la extensión de su reino, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.